Hay veces en que todo parece perdido, cuando un gigante cae, y lo único que queda es el silencio. El Barça venía de una temporada sin títulos. Parecía que no tenía rumbo. El proyecto de Xavi, que algún día ilusionó, había terminado, y lo único que quedaba eran dudas. En medio de la confusión, apareció un hombre inesperado, un alemán, Hansi Flick. No hablaba castellano, no conocía la liga, pero traía consigo una idea, una visión, la idea de la escuela holandesa, la convicción de que podía devolverle al Barça su esencia, su juego, su gloria. Y lo que nadie imaginaba es que aquel equipo roto, esa plantilla sin fichajes, iba a renacer como un fénix, una bestia que iba a aplastar al Real Madrid de los Galácticos y recuperar el respeto del mundo. El mundo ya no le temía al Barça, lo consideraban acabado, una sombra de lo que fue. Pero Flick no vino a reconstruir, vino a reinventar, a demostrar que el ADN Barça nunca muere, solo espera el momento de volver a renacer. Esta es la historia del Barça de Flick, el renacer del Fútbol Club Barcelona. Mi nombre es Leo Salinas, prepárate para ver una nueva historia del fútbol. Comenzamos. Después de la salida de Xavi Hernández, el Fútbol Club Barcelona vivió un momento complicado. El equipo venía de un adaplete, sin títulos, con un proyecto recién terminado y una afición confundida. En ese contexto llegó Hansi Flick. Si bien su fichaje generó dudas, por ser un técnico sin experiencia en la Liga Española, y porque muchos lo veían como una apuesta desesperada, no hablaba el idioma, no conocía a los rivales, pero traía consigo algo más poderoso que todo eso, una filosofía clara y un pasado ganador. Eso daba una chispa de ilusión a los culés. La pretemporada fue bastante buena, en donde destacaron Marc Casado y Marc Bernal. Sin embargo, esa ilusión se vio golpeada rápidamente, pues en el trofeo Joan Gamper, el Barça cayó 0-3 ante el Mónaco, una derrota humillante en casa que sembró aún más dudas. A eso se le sumaba la imposibilidad de fichar más jugadores, salvo Dani Olmo, y con muchas dificultades para inscribirlo. El panorama no era muy alentador, sobre todo porque el máximo rival recién había fichado a la estrella de Kylian Mbappé. Ya muchos los llamaban los nuevos Galácticos. En el debut de la Liga, el Barça venció 1-2 al Valencia, y esa fue la chispa que encendió la mecha. El equipo encadenó 7 victorias consecutivas en la Liga, rozando el récord de mejor inicio de temporada, que ostentaba el equipo del Tata Martino, con actuaciones memorables ante rivales duros, como el Villarreal, el Sevilla y el Girona. Cada partido reforzaba la idea de Flick, presión alta, posesión dominante y una verticalidad letal. El Barça era un auténtico espectáculo. Sin embargo, en la Champions, el golpe llegó pronto. Una vez más el Mónaco, que se impuso al Barça 2-1 con una roja a Eric García. La primera derrota liguera llegó ante los Osasuna, en un partido marcado por rotaciones excesivas. Cayeron 4-2, pero luego llegó un gran golpe sobre la mesa. Venció 4-1 al Bayern Múnich en un partido histórico, liberándose de los fantasmas del pasado. Fue una exhibición de Rafinha, marcando un hat-trick con 3 golazos. Y tan solo 4 días después, el Barça aplastó al Real Madrid 0-4, en el clásico en el Bernabéu. El Barça deslumbraba, goleaba a sus rivales, jugaba con una verticalidad pocas veces vista. La dupla defensiva de Cubarsí e Íñigo Martínez imponía respeto, una línea defensiva muy alta y precisa, dominando la trampa de fuera de juego, símbolo del estilo de Flick. Marc Casado era la gran revelación, Rafinha era el jugador del momento, Dani Olmo brillaba con su control orientado y su visión de juego, Lewandowski volvía como el gran goleador, y Lamine Yamal comenzaba a dejar pinceladas como el futuro Balón de Oro. Pero es ahí cuando llegó el bache. El Barça entró en una crisis de resultados terrible. Estuvieron 6 partidos sin ganar, algo bastante inusual incluso en las peores épocas del Barça. Perdieron ante la Real Sociedad, empataron ante el Celta, cayeron con Las Palmas, empataron ante el Betis, perdieron ante el Leganés y también contra el Atlético de Madrid. La ventaja de 6 puntos que llevaban en la liga se esfumó y ya no eran favoritos. El parón de invierno llegó como un salvavidas. A pesar del mal momento, el equipo hizo una gran fase regular de la Champions, ganando 6 de los 8 partidos, empatando 1 y perdiendo solamente 1, quedando segundos en la tabla por detrás de Liverpool. El equipo culé tenía esperanzas para tener una buena temporada, sobre todo por lo que había mostrado en el inicio. La vuelta del equipo en 2025 fue espectacular. El Barça goleó al Madrid 5-2 en la Supercopa de España. Una vez más la delantera fue protagonista, con Lamine Yamal y Rafinha brillando, el primer título de la temporada, y más importante aún, la vuelta de la confianza. En la Copa del Rey, eliminaron al Atlético de Madrid en semifinales, tras un vibrante 4-4 en la ida, uno de los mejores partidos de la temporada, y una victoria de 0-1 en la vuelta. En la Liga, encadenaron 9 victorias consecutivas, superando incluso la racha del inicio. Solo se cortó la racha en la jornada 30 con un empate ante el Betis, pero seguían sin perder. En la Champions vencieron en octavos al Benfica, ganaron 0-1 en la ida, jugando con uno menos casi todo el partido. En la vuelta, Lamine Yamal brilló en un 3-1 con un golazo. En cuartos de final enfrentaron al Borussia Dortmund, ganaron 0-4 en la ida con una exhibición colectiva y perdieron 3-1 en la vuelta, que significó la primera caída del equipo en 2025, aún así, clasificando a las semifinales. La final de la Copa del Rey fue bastante emocionante, una vez más ante el Real Madrid. Podía significar el segundo título de la temporada, y el Madrid venía con ganas de revancha. Pedri marcó el primer tanto con un golazo. El canario vivía el mejor momento de su carrera, y muchos ya lo postulaban como el Balón de Oro. El Madrid le dio la vuelta en el segundo tiempo, pero Ferran Torres empató el partido y lo llevó a la prórroga. El tiburón demostraba que podía jugar como titular en el Barça, que todas esas burlas eran injustas. Vivía la mejor temporada de su carrera.
En la prórroga, Koundé marcó el 3-2 definitivo, el gol más importante de su carrera. Se preparó y marcó un golazo, como si nada. Pero después de esta felicidad, llegó el golpe más duro de la temporada. En semifinales de Champions, enfrentaron al Inter de Milán. La ida fue un partido emocionante. El Inter se fue ganando 2-0 al descanso. Solamente una exhibición de Lamine Yamal fue la que salvó el partido, quien ya mostraba que podía ser el mejor jugador del mundo. En la vuelta en el Giuseppe Meazza, el Barça una vez más empezó perdiendo 2-0, pero el Barça reaccionó. Eric García descontó el marcador, callando las bocas de muchos que lo llamaban Error García, pues estaba a un gran nivel, incluso jugando como lateral. Dani Olmo empató el encuentro, y Rafinha marcó el 2-3 que les daba la clasificación. Parecía hecho. Quedaba muy poco tiempo, pero al minuto 92, Acerbi empató el partido, llevándolo a la prórroga. En tiempos extra el Inter marcó el 4-3 definitivo. 7-6 en global. Un verdadero drama. Los jugadores del Barça acabaron llorando, sintiéndose muy perjudicados por un arbitraje polémico. Aún así, cayeron con honor. Para muchos, a pesar de la derrota, era el mejor equipo del mundo. En este partido, Lamine Yamal se ganó el respeto de todo el fútbol italiano, además del respeto del mundo. A pesar de la caída, el equipo quería cerrar la temporada por todo lo alto. La liga se definiría con un clásico en casa, el encuentro que terminaría con la Liga Española. El Madrid se adelantó 0-2 en los primeros minutos, pero el Barça respondió. Eric García descontó una vez más, esta vez de cabeza. Después Lamine Yamal marcó un golazo, y con un doblete de Rafinha se fueron 4-2 al descanso. En la segunda parte el Madrid puso el descuento, pero ese gol no les alcanzó. Era prácticamente la victoria que aseguraba el título de liga, y lo celebraron como nunca. La confirmación llegó ante el Español como visitante. Una vez más, ganaron 0-2 con otra exhibición de Lamine Yamal. Flick les pidió que no celebraran en el campo, así que festejaron en el vestuario. El Barça se proclamó campeón de Liga, de la Copa del Rey y de la Supercopa. Todo esto en una misma temporada. El triplete nacional, algo que no lograba un equipo desde hace 36 años. Un triplete doméstico histórico. Y lo hicieron con un fútbol maravilloso, ofensivo, dominador. Un Barça que volvió a enamorar a su gente, que compitió en todos los torneos y que volvió a ser grande. Lo más increíble del Barça no fueron los títulos, fue cómo los consiguieron, sin apenas fichajes, con un solo refuerzo real, Dani Olmo, y con un equipo que ilusionó por su fútbol, su carácter, su estilo. Con Pedri un gran nivel, olvidando las lesiones, con la vuelta de Frenkie de Jong, Ferran con mentalidad de tiburón, Eric García callando bocas, con Lewandowski enchufado, con Rafinha con estadísticas escalofriantes, y Lamine Yamal mostrando talento como el mejor futbolista del mundo, pero sobre todo, con un técnico como Hansi Flick, que en tan solo su primer año, apenas sin fichar y con una plantilla muy joven, logró una temporada histórica. Sacó lo mejor de cada jugador, devolvió la alegría a toda la gente del Barça, y le dio al aficionado culé una campaña para el recuerdo, en donde ganaron 3 títulos, y en cada uno de ellos vencieron al Real Madrid, de manera aplastante. Flick les devolvió el orgullo, el gran estilo, el respeto del mundo. Esta temporada será recordada por siempre, no solo por los títulos, no solo por los clásicos, sino por la manera en la que jugaron. El Barça volvió a ser el Barça, y eso es más importante que cualquier trofeo. Y sin más que decir, esta fue la historia del Barça de Flick.